Buenos días a todos. En esta mañana, primer día de la semana, como sabemos, mandamiento de Dios, reunirnos para conmemorar la muerte de su Hijo, ese bello sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, que lo hizo por amor. Y decimos mandamiento de reunirnos el primer día de la semana, como muchos mandamientos que tenemos nosotros como cristianos que cumplir. Y hoy, hermanos, hablaremos acerca de un mandamiento, de una orden que nosotros como cristianos, como hijos de Dios tenemos, que es la reconciliación con nuestros hermanos. Algo que para muchos es difícil, es complicado. Sabemos que el mandamiento más importante que como cristianos tenemos es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Pero hay otros mandamientos que nos cuesta trabajo aceptar. Y este es uno de los más complicados que tenemos a veces, que al cristiano, que al hombre le cuesta trabajo hacer. El orgullo a veces puede más, pero es lo que Dios nos pide. Si nos vamos al libro de Mateo, hermanos, al capítulo 5, versículo número 22, nos dice en su palabra. Empezamos en el libro de Mateo. Vamos al capítulo número 5, en el libro de Mateo, versículo número 22, dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con este tipo de actos. Cuando nosotros nos molestamos, cuando nos enojamos con alguien, cuando estamos molestos, somos capaces de decir muchas cosas. Decimos a veces palabras hirientes y no pensamos lo que realmente estamos diciendo. Ofendemos a la persona, utilizamos palabras a veces altisonantes, palabras groseras, no aptas para un hijo de Dios. Pero aquí nos dice, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Y ante qué concilio? Ante el concilio de Dios. Recordemos, hermanos, que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hagamos hecho estando en este mundo, sea bueno o sea malo. De cada palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con ello. Cualquiera que le diga fatuo, dice, quedará expuesto al fuego del infierno, es decir, al fuego eterno, al castigo eterno, alejado de esa ciudadanía celestial, alejado de la presencia de Dios durante el resto de la eternidad. Por eso, hermanos, tengamos cuidado en obedecer cada uno de los mandamientos de Dios, en general, todos, inclusive este mandamiento que nos da. Nos dice en el libro de Proverbios, hermanos, si vamos al libro de Proverbios, vamos al capítulo número 12, Proverbios 12, versículo número 18, nos dice: Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay gente muy hiriente cuando habla. Insulta, denigra. Recordemos, hermanos, que todos somos hijos de Dios. Recordemos que Dios nos ama a todos por igual. No importa el color de piel, no importa la nacionalidad, no importa el estatus social que usted tenga, si usted lo quiere ver de esa manera, que es algo que ha puesto el hombre, no está escrito por Dios. Pero por tener una clase social o por tener un rango laboral o un rango en cualquier grupo que usted esté, no lo hace mayor ni mejor persona que las personas que están a cargo de usted. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, si algo nos enseñó estando en este caminar, es humildad. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jamás se escuchó una palabra altisonante de su boca. Jamás hirió.
jamás pecó. Y esos son los ejemplos, hermanos, que debemos nosotros seguir. A los niños apenas empiezan a hablar y les festejan que digan groserías, se ríen, les causa gracia. Pero no es algo agradable para Dios, ni en un niño, ni en un adulto. Y si desde niño nosotros le enseñamos que eso está bien y que causa gracia y que no hay problema, pues ¿qué va a pasar cuando crezcan? Pero dice muy claro en su palabra, las palabras del hombre son como golpes de espada, mas la lengua del sabio es medicina. ¿Y cómo puedo obtener esa sabiduría? ¿Cómo puedo tener esa templanza? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro añadir virtud, conocimiento, paciencia, piedad, dominio propio, afecto fraternal. Añadir, no disminuir, no restar. Es decir, será esa paciencia, ese dominio propio sobre nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, nuestra propia manera de reaccionar. Es importante que trabajemos en ella. Acérquese a Dios, pídale a Dios, esté constante en oración y esté constante también, hermanos, en lectura, escudriñando las Escrituras. Usted puede decir, yo estoy bien con Dios, pero no le hablo a mi hermano. Entonces usted no está bien con Dios. No podemos estar bien con Dios, hermanos, si nosotros no estamos bien con el hermano. Dice en la primera carta de Juan, casi al final de la Biblia del Nuevo Testamento, primera de Juan, vamos al capítulo número 4, leemos el versículo número 20, nos dice, primera de Juan 4:20, si me acompañan a leer. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No puedo decir yo, mi relación con Dios está perfecta cuando estoy peleado con mi hermano. No puedo decir, yo estoy bien con Dios si yo tengo rencillas contra mi hermano, contra mi prójimo. Pues es que el vecino la otra vez me pegó en el portón y desde entonces no le hablo y estoy enojado y que voy y le echo agua, voy y le echo tierra. Pues no. Todos debemos, hermanos, respetar. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener amor hacia el prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todos. A todos por igual. Dios no acepta pleitos. Dios no acepta esas distancias, esas disensiones. Recordemos que esas son obras de la carne. Los pleitos, las enemistades, las disensiones no están a lo mejor en la lista de delitos que tiene el hombre para juzgar a una persona y llevarla preso. Pero eso no significa que esté bien o que no esté mal en este caso. Porque para Dios no es correcto, para Dios no es apto, porque lo considera una obra de la carne, por lo tanto lo considera pecado. Es decir, si usted está enemistado con su hermano, usted está en pecado. Todos hemos escuchado, si no me habla, no le voy a hablar. Pero no es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pueden pasar años. Tristemente, familias enteras están distanciadas por insignificancias. Y si no viene y me habla, yo no le voy a hablar. Y si no me da los buenos días, no se los doy. Pues es su decisión. Pero usted no está haciendo lo correcto porque usted no está obedeciendo a Dios. Porque usted no está poniendo primero a Dios. Porque usted no está poniendo primero los mandamientos de Dios, que es amar al prójimo como a sí mismo. Porque usted no está amando al prójimo al estar peleado, al estar distanciado de él. Entonces, cuidado, hermanos, con ello. Vamos al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Regresamos al capítulo número 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, leemos los primeros 2 versículos de ese capítulo y nos dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esas enemistades, esos pleitos, nos distancian, hermanos de Dios. Él voltea su rostro, dice, para no oír. Él no quiere que sus hijos estén pasando por esas situaciones. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Su padre le recibió amoroso, gozoso, porque dijo: mi hijo muerto era y ha revivido. Pero ¿cuál fue la actitud del hermano del hijo pródigo? Estaba molesto con él. Estaba molesto con su hermano y estaba molesto con su padre. Prefirió enemistarse antes que estar gozoso de ver nuevamente a su hermano. De no saber si su hermano estaba bien, si estaba en peligro, si había muerto, cómo está, cómo llegó. Enojado por él y no quiso entrar. Pues usted también puede no entrar en el reino de Dios por estar molesto con su hermano. Tengamos cuidado en no tener esa actitud que tuvo el hermano del hijo pródigo, de molestarnos con nuestro hermano, de molestarnos con nuestro prójimo y no querer entrar en el reino celestial, en ese hogar celestial que Dios ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Es que él me ofendió. Vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 17. Mateo 18, versículos 15 al 17 nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hermanos, quisiera resaltar aquí algunos puntos de estos 3 versículos. Primero dice, por tanto, en el 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. La primera parte que quisiera resaltar aquí es, cuando el hermano peca contra nosotros, él no dice: espera y siéntate a que él venga y te pida perdón. Yo fui el ofendido, pero no tengo que estar esperando hasta que él se digne a venir a pedirme perdón. Dice: ve tú a él. Aún siendo tú el ofensivo, ve al ofensor. No esperes a que él venga, ve tú. No guardes rencor en tu corazón. No te quedes con eso. Ve y repréndele estando tú y él solo. Pero hermanos, también tenemos que tener cuidado cómo llegamos. Porque recordemos que hay que exhortar con paciencia y con mansedumbre. Porque si llegamos molestos, llegamos con palabras hirientes, lo único que vamos a hacer en lugar de solucionar el problema es agrandarlo, agravar la situación. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos esperar a que la persona, a que el prójimo, independientemente sea un cristiano o no sea un cristiano, venga a nosotros a pedirnos perdón por lo que hizo. Ve tú, dice nuestro Señor Jesucristo, ve. Repréndele estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Porque ese hermano, al haber pecado contra ti, obviamente está en pecado. Pero si tiene tu perdón, si hay ese arrepentimiento, has ganado a tu hermano. Porque él se arrepintió y porque va a ser perdonado por Dios y va a regresar. Va a ser del agrado de Dios nuevamente. Mas si no te oyere, dice el 16, toma aún contigo 1 o 2. Primero tú y él, nada más. Si no te oyere, dice, toma 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Porque siempre en cualquier conflicto hay 2 versiones.
No, es que él me dijo. No, no me dijo, él empezó primero. ¿Y quién tiene la verdad? Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y nuestras palabras. Y yo puedo decir, no, yo no empecé, él empezó. Y ahí estamos, mamá, él me dijo, no, que él empezó. Pues imagínense, ponernos a investigar todo. Pero a Dios no le podemos mentir. Por eso te dice, primero ve tú y estando él solo. Si no, toma 1 o 2 para que conste en 2 o 3 toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero a veces lo hacemos al revés. A veces empezamos el ciclo al revés. Primero le decimos a todos y al último vamos con él si bien nos va. Ya es que él me dijo y hizo. Y no es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice primero ve tú y él. Entonces, hermanos, si nosotros venimos y regamos todo aquí sin siquiera arreglar el problema con el hermano, a lo mejor yo soy el ofendido. Puede ser que yo sea el ofendido y yo vengo y en lugar de ir a arreglar el problema con el hermano, vengo y lo cuento a todos y empiezo a decirle todo lo que me hizo sin haber hablado con él, sin haber llevado 1 o 2 testigos, ya fallé yo también, porque no estoy haciendo las cosas como Dios me las pide. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con ello. Aún siendo el ofendido, puedo fallar. Aún siendo el ofendido, puedo estar equivocado y puedo hacer las cosas de manera diferente. En teoría, debe haber un cruce en un punto intermedio, porque tanto el ofendido como el ofensor deben ir. Si yo ofendí, voy y pido perdón a mi hermano. Si yo soy el ofendido, voy a con mi hermano a arreglar el problema. Nos debemos encontrar. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de encontrarnos, nos distanciamos más. Y luego empezamos a que estás de mi lado o estás de qué lado. Si no se trata de bandos, si no somos partidos políticos, somos hijos de Dios. No debemos estar, soy de acá, soy de allá. Todos somos el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Jesús. Él es nuestro pastor. Él es el que nos guía. No somos de nadie más. No tenemos por qué haber esos grupos, esas divisiones en cada uno de nosotros, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por el contrario, dice Hebreos que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, pero todos unidos como el cuerpo de Cristo que somos. Entonces, no debemos, hermanos, nosotros estar peleados por allá. Y a ver si lo quiero perdonar, depende de lo que me diga. Esa oveja perdida, hay que regresarla al redil. Que no se aleje esa alma. Si usted ayuda a esa alma pecadora, cubrirá multitud de pecado. No se aleje, hermanos, por cosas a veces insignificantes. Sí, somos humanos, nos equivocamos. Y es sabio reconocerlo. A veces lo hacemos de manera inconsciente. Y se crea un problema, se crea un conflicto. Y por no hablarlo, el conflicto crece. O a lo mejor crece ese resentimiento. Y termina alejándome de Dios. Me voy a alejar de los hermanos. Y como los demás hermanos se fueron del lado de él, pues me alejo de la congregación. Pues sí, pero se está alejando de su ciudadanía. Se está alejando de su galardón. Se está alejando de su salvación. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con ello. No permita que una situación así le afecte, que una situación así le aleje de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4 nos dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día vuelve diciendo, me arrepiento, perdónale.
¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Las que sean necesarias. Hasta 70 veces 7, dijo nuestro Señor Jesucristo. Ya le perdoné una vez, ya a 2 no le paso. No es lo que nos dice nuestro Señor en su palabra. No es lo que nosotros debemos hacer. No permitamos que ese rencor, no permitamos que ese odio crezca en nuestro corazón. No permitamos que venga ese enemigo a poner disensión entre nosotros. Cuesta trabajo, hermanos, ¿sí? Pero si usted está con Dios, si usted está bien con Dios, usted va a poder salir adelante. Pero si usted está alejado de Dios, ¿cómo? Va a ser muy difícil lograrlo y se va a alejar no solamente de su hermano, no solamente de su prójimo, sino de Dios, de su salvación. Muchas veces, por temor a que la otra persona se moleste, por temor a que la otra persona se enoje, preferimos mejor alejarnos. Mejor la dejo hasta ahí y me voy. Pero nunca sanamos, nunca solucionamos el problema, nunca sanó nuestro corazón. Nunca logramos ese perdón, por tanto no obedecimos a Dios. Porque Él, muy claro, nos dice, ve y repréndele, ve a tu hermano, perdónale. Dios no dice, te voy a perdonar más hartos pecados, si ya pecas más, te vas al infierno directo. Las veces que usted se arrepienta son las veces que Dios le perdona. Así como el hijo pródigo volvió, regresamos a ese ejemplo, fue perdonado, fue recibido con un abrazo por su padre, no le reclamó. Así, hermanos, así le recibe Dios cada que usted vuelve arrepentido. Hay muchos hermanos que dicen, no, es que me da vergüenza volver después de que ya dije 2 veces que me había arrepentido y volví, me volví a ir las veces que sea necesario. Y no puedo decir, otra vez viene este. Recíbale con amor, no como el hermano del hijo pródigo, sino como el papá del hijo pródigo. Recibamos a nuestros hermanos con gozo cuando vuelven, no con esa apatía o con esa indiferencia de decir, ay, viene otra vez. Nosotros no somos quien para juzgar al hermano qué es lo que está pasando. Por el contrario, ¿cuánto tiempo le buscamos en esa ausencia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a él? Si Dios le perdona, ¿por qué usted no le va a perdonar? ¿Por qué usted le va a juzgar? Ese mismo Dios que le va a juzgar a él es el mismo que le va a juzgar a usted. Y es la misma palabra que va a juzgar al hermano que está separado, al hermano que lucha contra Satanás queriendo volver, que a usted que está constante. Así que, hermanos, estimulémonos todos. Las veces que sea necesario perdonar, hay que hacerlo. Si el hermano acepta su falta, si el hermano pide perdón, acéptele ese perdón, acéptele esa disculpa. Es necesario, hermanos, que así lo hagamos. De lo contrario, dice Gálatas capítulo 6, versículo número 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido, dice, restáurale, perdónale, considerando siempre a nosotros mismos, que nosotros pudiéramos estar en la situación de este hermano. O tal vez ya lo estuvimos algún tiempo, tal vez algún tiempo ya estuvimos distanciados, estuvimos tambaleando. Y cuando va algún hermano, ay, vienen otra vez, ya sé que estoy mal. Y hasta nos enojamos cuando van. Pero no lo hacen por afán de molestarnos, sino porque nos aman y porque no quieren que nos alejemos de Dios, porque no quieren que nos alejemos de ese galardón, de nuestra vida eterna, porque le aman, le buscan.
no porque le cae mal o porque ahí están otra vez dando lata. Agradezca. Con el tiempo uno lo entiende y lo valora, pero en su momento a veces cuesta. Pero hermanos, debemos nosotros ayudar a restaurar esa alma. No debemos estar nosotros con ese rencor en nuestro corazón. Porque entonces dice Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, de su misericordia, de su humildad. Y no proveamos nosotros para los deseos de la carne. No proveamos nosotros para el pecado. Recordemos que el odio, el rencor, la ira son obras de la carne. No proveamos nosotros para esas obras. Esas obras de la carne no deben estar presentes en nuestro corazón. Por el contrario, los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, esos, hermanos, son los que deben estar en cada uno de nosotros, siempre constantes, que estén en todo momento, las veces que sea necesarias. Como iglesia, debemos apoyar a restaurar a ese hermano. Si viene algún hermano y trae una situación con el hermano, pues no tenemos por qué ponernos a murmurar o ponernos a juzgar. No somos quien nosotros para eso. Debemos ayudar al hermano a restaurar esa alma, a restaurarse y volver al redil. Ya nuestro Señor Jesucristo en su momento se encargará de juzgarle y de juzgarnos a nosotros si no hicimos lo correcto en ese momento. Busque la paz, el amor. Dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo número 9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice los peleoneros, no dice los que tienen disensiones, los pacificadores, los que buscan la paz. Y el estar peleado con el hermano no significa que yo esté en paz. Por eso, hermanos, busquemos nosotros esa paz. Nos dice también en Hebreos capítulo 13, versículo número 1. Hebreos capítulo 13, versículo número 1 nos dice: permanezca el amor fraternal. Ese amor fraternal, ese amor con nuestros hermanos, en esa debemos mantenernos. Que haya esa unión, que haya esa unidad con cada uno de nosotros, que ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, versículos 21. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo número 21, nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que estemos en unidad, que estemos siempre todos unidos con ese amor fraternal. Hermano, nos vamos a equivocar, nos equivocamos, pero hay que saber reconocer que estamos equivocados. El mundo está lleno de gente egoísta, de gente ególatra que no sabe aceptar sus errores.
Hay que ser humildes. Hay que aceptar cuando estamos equivocados. Cuando como predicadores se nos corrige, debemos aceptar esa corrección. A veces nos equivocamos en la predicación y algún hermano o algún hermano nos hace una corrección y no tiene por qué ofendernos. Por el contrario, es para crecimiento propio, para crecimiento espiritual y para el crecimiento de la obra de esta iglesia. Así que, hermanos, tengamos cuidado con ello. Si usted trae su ofrenda, dice, al altar, y recuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve primero y arregla con tu hermano. Aún, como decíamos hace unos momentos, aún Jesús seas el ofendido y no el ofensor. Si nosotros tenemos un problema con un hermano, nuestra ofrenda no es bien recibida. Primero arreglemos nuestro problema. Primero sanemos nuestro corazón. Sanando nuestro corazón, hermanos, podemos estar bien con Dios. Hay un himno que dice, ¿estás tú bien con Dios? ¿Realmente, hermanos, estamos haciendo lo correcto? Porque hay muchos mandamientos y uno de ellos es el amor, es el más importante. Pero también nos manda a que estemos en paz, reconciliados con el prójimo, que no haya disensiones, que no haya ese tipo de problemas, de rencillas en nuestro corazón, porque lo único que hacemos es dar lugar al adversario y alejarnos de nuestra ciudadanía. Esforcémonos, hermanos, por entrar por esa puerta estrecha y sanemos nuestro corazón de todo aquello que nos impide seguir y obedecerle conforme Él nos pide en su palabra. Hermanos, este es el estudio de esta mañana. Gracias por su atención. Dios les bendiga.